música, locutores en vivo, enlaces, regalos, programación apta para todo público. Así es, La Grande de Tabasco, 89.7 FM, la que manda. Iglesia Casa de Restauración, una nueva generación, presenta su programa Tiempo de Restauración. Jesucristo da pan a los hambrientos, liberta a los cautivos, abre los ojos a los ciegos y levanta a los caídos, porque aún es tiempo. ¡Vamos! Aún es tiempo. Aún es tiempo. Es tiempo. Muy buenas noches. Tengan todos, es una bendición estar un día más aquí con todos ustedes en este su programa Tiempo de Restauración. Nos sentimos muy contentos, la verdad, de poder estar un día más, y les saludan los pastores. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy la pastora Alejandra Leiva y es un gusto poder estar con ustedes en este tiempo, ¿verdad? Que esperamos que Dios hable a nuestras vidas y que lo que hoy vamos a estar platicando, ¿verdad?, sea algo que pueda bendecir tu corazón. Así es, y no queremos iniciar sin antes poder saludar a los amigos de la radio, de aquellos que nos están escuchando a través de la XHBX 89.7, por el FM y a través del canal 18, un canal que ha sido de mucha bendición para el pueblo de Comalcalco y para sus alrededores. Estamos contentos, la verdad, de poder estar aquí. Mandamos un saludo a toda la congregación y a la doctora Obdulia, que no pudo estar aquí por razones personales, pero aquí estamos, ¿verdad?, con la gracia y el favor del Señor. Y quiero aprovechar el tiempo y hacerte la invitación para que puedas acompañarnos a nuestros servicios familiares los días de domingo, mañana a las 11 de la mañana, aquí en Ranchería Zapotal Primera, Casa de Restauración, a las 8 de la mañana, 8:30 de la mañana, en la Ranchería Madero, segunda sección, Paraíso, Tabasco, en el consultorio de la doctora Obdulia, y en Arroyo Hondo, igual a las 8:30, 9 de la mañana, ahí en la casa del hermano Adicel. Ahí estaremos celebrando los domingos de familia, ¿verdad? Puedes acercarte con tu familia al que tú quieras o a la iglesia más cercana a tu comunidad, ¿sí? Será una bendición que tú puedas estar y escuchar el mensaje que el Señor tiene preparado para ti y para tu familia. Así es. El día 25 al 27 de julio tenemos nuestro campamento juvenil. Están todos invitados. A través de Facebook puedes acercarte a la página Casa de Restauración y ahí por un mensaje confirmarnos si quieres asistir, ¿verdad? Será una bendición poder tenerte. Y bueno, pues vamos a entrar en materia. En este mes de julio estamos tratando el tema de quebrantamiento. El quebrantamiento, yo meditaba y realmente es una palabra un poco no agradable para muchos, ¿verdad? Es una palabra que prácticamente está en desuso, no es una palabra que no tiene mucho uso en el ámbito de iglesia. Pues ¿quién quiere ser quebrantado, verdad? La palabra quebrantamiento pues significa, el mismo nombre lo dice, ¿no? Significa romper algo, quebrar algo, y eso Dios es un actor espléndido en esta parte. Y quiero decirte que Dios es el primer actor porque Él está interesado en quebrar tu vida para poder impregnarte de la vida de Él, de su presencia y sobre todo de su propósito. Así es. Entonces, es algo que tú y yo necesitamos realmente atender, pero sobre todo poder permitir en nuestras vidas, ¿no? Poder decirle sí o elegir la mejor manera de poder decir sí al quebrantamiento, porque es un proceso. Sabemos que el Señor hace
todo nuevo. Dice la palabra en el libro de Corintios que todo lo que está en Cristo es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y el hablar de una nueva creación es hablar de un nuevo nacimiento. Pero quiero decirte algo, sabemos que las personas nacemos bebés, el hombre nace siendo un bebé, se gesta por 9 meses en el vientre de su madre y viene y nace a la vida. Y lo triste es que ese bebé nace siendo pecador, ¿sí? Nace siendo pecador. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que por un hombre entró el pecado, pero también por un hombre entró la salvación, ¿sí? Y la vida que tú y yo podemos tener en Cristo es una vida nueva, pero eso no quiere decir que tú y yo estamos preparados para todo lo que el Señor tiene disponible para ti. ¿Y por qué digo esto, amado? ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que ser quebrantados, tenemos que ser llevados a un proceso para poder desechar una naturaleza que está ahí aferrada a ti, aferrada a mí, y poder impregnarnos de la vida que Dios representa, de su promesa, de su persona, pero sobre todo de Cristo Jesús y del Espíritu Santo. Así es. Tenemos que ser procesados, ¿verdad? Necesitamos ser transformados. Dice la palabra de Dios que Él nos lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Y para eso, ¿verdad? Para que tú y yo podamos ser victoriosos en algo, primero tiene que haber un proceso, primero tiene que haber una lucha, tiene que haber un proceso. Necesitamos, ¿verdad? Todos nosotros ser quebrantados, necesitamos todos nosotros, ¿verdad? Que el Espíritu hermoso de Dios pueda venir y pueda pesar nuestros corazones. Su palabra dice que Él no ve lo que ve el hombre, Él ve el corazón. Entonces, de repente, ¿verdad? Podemos estar nosotros por fuera, podemos vernos muy bien, pero por dentro podemos estar devastados. Y Dios quiere, ¿verdad?, perfeccionarnos a través de los procesos, a través de las pruebas, a través del quebranto, porque todo lo que nosotros vencemos, sobre lo que nosotros vencemos, sobre eso adquirimos, ¿verdad?, nosotros autoridad. Entonces, para que se pueda cumplir esta palabra de que Él nos va a llevar de gloria en gloria, tenemos que ser pasados por quebrantos. ¿Cuál es la...? O sea, es que el quebrantamiento es algo tan necesario, porque a través del quebrantamiento nosotros somos, o de nosotros es quitado el orgullo, de nosotros es quitado la vanagloria, a través del quebrantamiento de nosotros es quitado el ego, a través del quebrantamiento Dios quita de nosotros todo aquello que nos hace no depender de Él. Porque la vida del hombre en Cristo, la vida del hombre que cree en una nueva naturaleza, la vida del hombre que cree en una nueva vida, tiene que ser despojado de todo lo que la vieja naturaleza ha sembrado. Y esa es la importancia del quebrantamiento. Mira, hay un versículo en la Biblia que a mí me impacta mucho y me gustaría, amada, que lo busques en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2 en adelante. Vamos a leerlo. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. ¿Hasta ahí o...? Reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplinará a ti. Este versículo nos relata
cómo el Señor saca al pueblo de Israel y lo mete en un desierto. Porque el pueblo de Israel tenía que ser quebrantado, tenía que ser arrancado de una cultura, de una costumbre, de un estilo de vida. Y el quebrantamiento trae eso a nuestra vida. Cuando Cristo viene a tu vida, cuando el Espíritu Santo entra, escúchame bien, lo primero que tú vas a ser procesado es llevado a un desierto, donde vas a ser confrontado. Porque el quebrantamiento lo primero que nos trae es la confrontación. Y nadie quiere ser confrontado. A nadie le agrada que lo confronten, que le digan, hey, tu vida, y lo voy a decir con esta palabra, ¿va? La miserable vida que llevas te está trayendo en este camino. Necesario es hacerla pedazos, hacerla trizas, para que puedas sacar toda esa basura, para que puedas sacar todo aquello. Y mira qué bien que cuando el Señor ya es pasado, voy a hablar del tiempo de Jesús hacia este lado, a un hombre que también fue quebrantado, fue metido en un proceso del apóstol Pablo. Ahí en un desierto el Señor lo encuentra y el Señor lo quebranta y es mudado de una vieja naturaleza a una nueva, ¿sí? Y miremos la importancia del quebranto, porque el Señor no va a poder depositar en ti su esencia si tú no eres quebrantado. Así es. Aquí en Jeremías 18:6 dice la palabra: no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? No podré yo hacer con vosotros, oh pueblo de Dios, dice. ¿Sí? Como el alfarero. El alfarero, ¿verdad? Destruye la obra que está haciendo, la quebranta, la rompe, la deshace, ¿verdad? Y la hace de nuevo hasta que la obra tiene la forma que el alfarero desea. Nosotros vamos a ser quebrantados y vamos a ser, ¿verdad?, formados en las manos de Dios para irnos perfeccionando, para ir tomando la forma que Dios realmente quiere que tú y yo tengamos. Muchas veces el quebranto no va a venir directamente de Dios. Muchas veces Dios va a permitir aún, ¿verdad?, que toquemos fondo. Hay momentos donde el quebranto va a venir porque Dios va a querer transformar nuestra vida, va a permitir que suceda, pero esto no significa que Dios lo mande, ¿sí? Por ejemplo, quiero darte un ejemplo. De repente, cuando nosotros estamos por mucho tiempo, ¿verdad?, orando por una familiar y pidiendo a Dios por un familiar, de repente el vocabulario sale: un día va a tocar fondo. Ese un día va a tocar fondo, es un día se va a dar cuenta de todos sus errores, un día va a necesitar y va a pegar un grito de auxilio y entonces va a venir, ¿verdad?, a los pies de Dios. Pero un va a tocar fondo no es que Dios mande ese quebranto, es que de repente las personas, las consecuencias de sus malas decisiones lo llevan a un quebranto, ¿sí? ¿Para qué? A reconocer que necesitamos, ¿verdad? Realmente dice la palabra de Dios que apartados de Dios nada podemos hacer. Y en medio de ese quebranto, lo que nosotros hacemos es darnos cuenta que necesitamos a Dios urgentemente. Bueno, podríamos decir que ese es el primer quebranto. Así pero es. Realmente cuando tú vienes al Señor, sucede algo. Sí, Hoy nos venden, y digo nos venden porque es fácil vender un evangelio de mucha alegría, de mucha felicidad. Es fácil vender un evangelio donde no hay un sufrimiento, y eso se vende hoy a la luz del día. Pero realmente hemos sido personas que hemos sido procesados en medio de este evangelio, hemos sido personas que hemos sido procesados, hemos llorado. ¿Por qué? Porque hay un quebranto que Dios sí permite para que tú puedas llevar un cambio genuino y puedas cumplir el propósito que Dios tiene para ti. Y estoy de acuerdo en el primer quebranto, porque es necesario. O sea, tú vienes al Señor porque ya tu vida, ya no hay una salida, ya llegaste al límite, ya perdiste todo. Y como último recurso dices, bueno, ahí voy. Todo golpeado, todo pateado, todo raspado, todo lastimado. A ver qué puedo hacer yo. Y vienes al Señor. Ese realmente es un quebranto en directa. Pasas a la final porque tú lo conseguiste, ¿no? Y gente logra, y gente que realmente no se ahoga en el mismo quebranto que lo ocasiona. Pero yo realmente quiero hablarte del quebranto que Dios permite en tu vida para poder galardonarte con lo que Él tiene, porque es necesario que Él
esté en medio del proceso que tú estás llevando, como aquí. Al pueblo de Israel le dice, mira que yo te metí al desierto por 40 años para afligirte, para probarte, para que tú vieras lo que había en tu corazón, para ver si realmente ibas a guardar mis mandamientos o no. ¿Sabes qué, pueblo de Israel? Yo conozco bien. ¿Sabes qué, Pastora Alex, Pastor Manuel? Yo les conozco bien, pero ustedes necesitan conocerse bien. Y el quebranto va a darnos a conocer el tipo de personas que somos en el Señor. Así es. Jesús mismo, cuando fue llamado a su ministerio después de ser bautizado, fue metido a un quebranto al desierto por 40 días. Un tiempo de prueba. Y mostró quién era Jesús. El apóstol Pablo fue llevado a un quebranto. Y es importante esto. ¿Por qué yo creo que es importante hablar de esto? Porque hay mucha gente que cuando entra al desierto, que cuando comienza el camino del quebranto, se detiene por el miedo al sufrimiento, por el decir, no fue lo que me dijeron. Dijeron que mi vida iba a ser diferente, dijeron que mi vida iba a cambiar, dijeron que mi matrimonio se iba a recuperar, dijeron que yo iba a poder librarme del alcohol, de la droga, dijeron que... Pero me está costando, esto está de mal en peor, me iba mejor cuando yo no conocía a Cristo, me iba mejor cuando yo estaba en la calle, pero ahorita que estoy buscándolo me está yendo peor. Es parte del proceso del quebranto. El Señor quiere sacar todas esas impurezas a través del dolor, a través de las lágrimas. Quiere mostrar el hombre interno para hacer pedazos añicos el hombre externo. Y esa es la importancia del quebranto. Hoy en día no estamos predicando quebranto en las iglesias. ¿Por qué? Porque hacemos y le damos el valor como que a la gente no le agrada. ¿A quién le agrada que le prediques que vas a sufrir? Pero si supieras que es necesario el sufrimiento para el crecimiento en la vida y en el Espíritu del Señor en ti. Entonces, por eso nos atrevemos a hablar este tema. ¿Por qué? Porque, amado, es necesario. Si tú estás en medio de un quebranto, no es que Dios te haya abandonado, es que Dios está procesándote para llevarte al siguiente nivel, para llevarte al siguiente escalón, para llevarte a otro nivel de vida espiritual. Y es donde el Espíritu Santo hace su trabajo, un trabajo hermoso. Y yo me atrevo a decir que el quebranto es parte de la gracia preciosa de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús fue llevado al quebranto. Mira el sufrimiento de la cruz. Y Jesús nos dice en el libro de Lucas 24, que si nosotros no somos capaces de tomar la cruz y seguirlo, no somos capaces de ser sus discípulos. Entonces, ese tomar la cruz, amado, es tomar ese proceso de quebranto. La cruz significa sufrimiento. Nuestro amado Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, Él sufrió en la cruz. Él fue quebrantado en la cruz, mostrándonos que a través de ese proceso tú y yo podemos ser victoriosos porque vamos a ser llenos de su presencia. Así es como dice el pastor, ¿verdad? Muchas veces en medio del proceso y de la formación que Dios quiere traer a nuestras vidas para perfeccionarnos, muchos retroceden, muchos se van del Evangelio, muchos se apartan de Dios, muchos se alejan de Dios, ¿no? Creyendo que Dios no está con ellos en medio de ese proceso. Pero dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios nos va perfeccionando a través del quebranto, Dios nos va perfeccionando a través del proceso, nos va moldeando, nos va dando forma, ¿verdad? Como es el farero, dice la palabra de Dios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Pero de igual manera dice la palabra de Dios que engañoso es el corazón, más que cualquier otra cosa. ¿Qué significa esto? Que yo puedo estar llegando a una iglesia, yo puedo estar sirviendo en una iglesia, yo puedo estar predicando en la iglesia, pero mi corazón puede estar siendo engañoso. Tal vez, ¿verdad? Hay áreas en mi vida que tienen que ser cambiadas y que tienen que ser transformadas para que la voluntad agradable y perfecta de Dios pueda cumplirse en mi vida. Hay cosas que son un obstáculo para que Dios pueda obrar y hacer su voluntad en nosotros. Hay oposiciones que muchas veces nosotros hacemos resistiendo cuando no permitimos que Dios forme nuestro corazón, forme nuestro carácter, porque muchas veces decimos, ¿verdad? Como aquel cantante, así nací, así me moriré, y así me aceptó el Señor y así me quedo. Y no es así. La palabra de Dios dice en Jeremías, ¿verdad? Que Él rompe, ¿verdad? Y hace de nuevo su obra. O sea, Él tiene que hacer una obra perfecta
una obra perfeccionada. Venimos imperfectos a los pies de Cristo. Empezamos a servirle al Señor con imperfecciones, pero Dios tiene que ir, ¿verdad?, formándonos. Dice Ezequiel 11, esta palabra me encanta. Ezequiel 11, 19 y 20 dice lo siguiente: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Wow, dice el Señor, y romperé el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, quebrantamiento. Dice el 20, para que anden en mis caminos, mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea su Dios. Para que nosotros podamos permanecer como ese pueblo de Dios, necesitamos permitir a Dios, ¿verdad?, que Él nos moldee a través del quebranto. ¿Y cómo es permitirle a Dios? ¿De qué manera yo le permito a Dios? No peleándome con Dios cada vez que el proceso viene, no culpando a Dios o no diciendo ¿dónde está Dios ahorita? Dios está ahí observando nuestro corazón, Dios está ahí viendo que aún está imperfecto en nosotros, cómo actuamos, la actitud que tomamos en medio del proceso, en medio de la prueba. Cuando nosotros estamos siendo quebrantados, ¿qué decimos? Papito hermoso, te necesito, Espíritu hermoso de Dios, ayúdame. O decimos, ¿a dónde está Dios? ¿Por qué no me escucha? ¿Qué está pasando? ¿No? De repente Dios necesita ver que nosotros realmente, ¿verdad?, somos sus hijos, porque todo hijo, ¿verdad?, le habla como decía Jesús: Abba, Padre, papito mío, te necesito. Y acudimos a papá, ¿verdad? Cuando tenemos un problema, acudimos confiadamente a papá, a menos que seamos un hijo rebelde y digamos, me voy de casa, ¿no? Ya no quiero nada con papá. Pero el Señor, ¿verdad?, quiere mudar nuestro corazón a través del quebranto, transformarnos. Hay una situación, ¿no? O sea, hay un porqué del quebranto. Así es. O sea, un obstáculo, como dice Ale Pastora, es que esta generación en la que vivimos o de la que formamos parte ha sido programada para la felicidad. Para un evangelio color de rosa. Esta generación ha sido programada para la felicidad. ¿Por qué? Porque estamos buscando la felicidad, estamos buscando la plenitud, estamos buscando la afirmación, estamos buscando la cura, estamos buscando sentimientos que no nos causen dolor, estamos buscando no tener daños psicológicos, estamos buscando tantas cosas que nos lleven a la cima. Pero ¿sabes qué? Dios no está interesado en eso. Dios está más interesado en que tú y yo seamos santos. Así es. A como Él es santo, pero para poder dotarnos de esta santidad necesita quebrarnos. Así es. O sea, el quebrantamiento va a tumbar toda la programación que el mundo nos ha colocado. ¿Sí? Romper mentalidad, romper... Dependiendo de la edad que tú tengas, ha sido el tiempo que el mundo ha trabajado en ti. Si tú tienes 50 años, pues mira, son 50 años de programación que el mundo ha puesto en tu mente y Dios necesita destruir eso. Así es. ¿Por qué? Porque Él no está interesado en tu felicidad. Él no está interesado en la afirmación que tú quieres. Él no está interesado en la cura de tu enfermedad. Dios está interesado en que tú seas santo. Tiene que resetearte, quitarte todo el virus, ¿no? Como cuando entra un virus a tu computadora, ¿no? Y proteger, sí. Nos protege a través de la limpieza, de la purificación. Y la purificación viene a través del trato. Entonces, Dios está comprometido en hacernos santos, no en hacernos felices. Eso es algo que yo te quiero decir, ¿no? Hoy hay un evangelio de la felicidad, hay un evangelio de tantas cosas, pero realmente el evangelio de Jesús nos trae un quebranto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es necesario. Es necesario. Sin quebranto no hay santidad. ¿Por qué? Porque es un filtro. Dios necesita quitarte toda la mugre, toda la porquería. Dios necesita quitarte todo lo que el mundo, todo aquello, como cuando agarras y recoges algo que todavía tú le ves valor y está lleno de moho, de lama. Tú tienes que pasarle lija, tienes que tallarlo fuerte para que eso se vea otra vez perfecto a como era originalmente. Y lo que Dios quiere es que tú y yo nos veamos perfectos a como somos originalmente. Dice que Él nos creó, Génesis 1, 26, 27, habla que somos hechura suya, que somos creados a su imagen, a su semejanza. ¿Sí? Y Dios va buscando que tú y yo nos parezcamos a Él en la santidad, que tú y yo seamos como Cristo Jesús en la santidad. Por eso dice que el que está en Cristo es una nueva creación, las cosas viejas pasaron, que somos juntamente crucificados en Cristo Jesús, que somos muertos en la cruz y resucitamos juntamente con Él. Esta es la importancia del quebranto.
¿sí? A menudo queremos que Dios nos bendiga, amado. El quebranto trae bendición. Así es. Tú no vas a poder ser bendecido si no hay un quebranto a tu vida. Dice aquí en Proverbios 16, 18 y 19, ¿verdad? Aquí está la confirmación de lo que habla el pastor. Proverbios 16, 18 y 19 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes, claro, que repartir despojo con los soberbios. Mejor es humillarnos. Sí. El quebrantamiento nos trae esta humillación a reconocer: soy pecador, Señor, soy una basura, no soy nada. ¿Sí? Pero hoy queremos mostrarnos delante de Dios con toda la mugre que traemos y decirle: soy perfecto, Padre. No, hermanos, hemos estado mal. Mira, esta es la situación, por eso estamos a como estamos realmente. Queremos encontrar un avivamiento en la iglesia, primero tienes que ser sometido a un quebrantamiento. No va a llegar un avivamiento ni a la iglesia, ni a tu vida, ni a tu familia si no eres sometido a un quebrantamiento. Es importante, ¿sí? No vas a tener una visitación de Dios, no vas a poder ver días gloriosos si no eres sometido a un quebrantamiento. Y esa es la importancia del quebrantamiento, ¿sí? Dios primero quiere quebrarnos para luego poder avivarnos. Sí, es necesario que el Señor forme nuestro carácter, porque muchas veces, ¿verdad?, en nosotros, aún siendo cristianos, hay soberbia, hay arrogancia, hay prepotencia, a tal grado, ¿verdad?, que ponemos a Dios como un segundo término. O sea, yo necesito, necesito hacer dinero, yo necesito esto, cosas que nosotros pensamos que logramos con nuestras propias fuerzas y que no necesitamos ni dependemos de Dios. De repente, ¿verdad?, como decía el otro día el pastor, de repente somos como aquella oración, ¿no?, que hizo aquel hombre, le dijo a Dios que él era prácticamente perfecto, ¿no? Y no reconocemos delante de Dios que somos indignos, que necesitamos, que hay cosas, ¿verdad? Y hay áreas en nuestras vidas, aún siendo cristianos, que no tiene nada que ver el diablo. Porque muchas veces cuando estamos pasando un problema, cuando estamos pasando una tribulación, lo primero que dice el cristiano es: el enemigo me está atacando, el diablo me atacó. Y muchas veces no es el enemigo, muchas veces no es el diablo, muchas veces es que no nos hemos dejado moldear por Dios. Y muchas veces son consecuencias de nuestras malas decisiones tomadas en la carne y no en el espíritu. Y cuando el Señor comienza a formarnos a través de su espíritu hermoso, ¿verdad?, comienza a moldearnos, lo primero que el Señor hace es que nos lleva, dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado. Entonces, en automático, en medio del proceso, la pregunta que tú y yo tenemos que hacernos es: ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué necesito hacer? Y entonces, hacer un autoanálisis, ¿verdad? Ok, yo tengo un problema con mi familia porque se enojó mi cuñada porque yo dije algo, ok. Y de repente decimos: es que mi cuñada, ¿por qué se enojó? Y de repente tenemos que llegar, ¿verdad?, y decir: ¿por qué abrí la boca? ¿Por qué hablé? Necesito aprender a ser prudente. Y entonces que el Señor nos comience a llevar, ¿verdad?, en medio del problema, en medio del quebranto, porque puede ser algo tan pequeño o puede ser algo tan grande, pero que muchas veces lo que nos lleva a ese quebranto es, o a donde nos quiere llevar Dios en medio de ese quebranto, es a reconocer que necesitamos ser transformados por Dios, que necesitamos arrepentirnos de todas nuestras actitudes que aún están siendo en la carne y no en el espíritu, para que nosotros realmente podamos ser, dice, santos. Así es. Es que si no, no llevados hay de gloria en gloria. Mira lo que dice el libro de Salmos en el capítulo 24 del versículo 3 al 6. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos. Quien es así recibe la bendición del Señor. Dios su Salvador le hará justicia. Tal es la generación de los que a ti acuden, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. ¿Quién, amados, puede subir al monte del Señor? ¿Quién? ¿Sí? ¿Quién puede estar en un lugar santo, delante de su presencia? Solo el de manos limpias y el de corazón puro. Aquel que ya fue quebrantado.
aquel que ya fue procesado, aquel que ya reconoció, aquel que tuvo un arrepentimiento genuino, porque es lo que da el quebrantamiento, te lleva a un arrepentimiento genuino. Sin quebrantamiento, lo que quizás pueda haber en el corazón del hombre es un emocionalismo y un vano, se me está escapando, no arrepentimiento, sino remordimiento, ¿sí? Un emocionalismo y un remordimiento. Tenemos mucha gente con remordimiento dentro de las iglesias y mucha gente con emociones, ¿sí? Que cuando viene el proceso, huyen. Entonces es importante que nosotros podamos comprender esta parte de lo que el Señor anhela. Mira, el quebrantamiento no es algo emocional, más bien es una elección. O sea, tú tienes que elegir. Dios va a pasarte por este proceso, Dios va a pasarte por este filtro. No hay un solo hombre sobre la tierra que pueda evitarlo. Jesucristo fue el primer hombre procesado en quebrantamiento en la gracia venidera que nos alcanzó a nosotros. Nadie hay sobre la tierra que pueda evitar el quebrantamiento. Así es. Me atrevo a decir que el quebrantamiento es la universidad del Señor. A través de él tú te vas a graduar para ser un buen discípulo. A través de él tú te vas a graduar para ser un buen hijo. A través de él tú te vas a graduar para ser un buen servidor. A través de él tú te vas a graduar para ser el representante de Cristo donde tú vayas. Acuérdate que Jesús le dijo a la samaritana, la hora es y la hora viene donde los verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad, adorarán al Padre. Solamente aquellos que han vivido el quebrantamiento, solamente aquellos que han estado de cerca de la mano del Señor, pasando y avanzando en este proceso, son galardonados para llamarse verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Entonces me atrevo a decir, pastora, que el quebrantamiento es un estilo de vida. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos que estar todos los días sometidos al quebrantamiento en el corazón. ¿Sí? Es un estilo de vida. Ponernos de acuerdo con Dios acerca de la verdadera condición de nuestro corazón. ¿Sí? Sobre la verdadera condición de nuestra vida. De ver la vida a como Él la ve. No hay dos propósitos en la tierra, amado, no hay dos propósitos. Hay un solo propósito y no es el propósito del pastor Peña, es el propósito de Cristo Jesús. Es el propósito de Dios. Tenemos que entender que la vida tenemos que vivirla en este nuevo nacimiento como el Señor mira la vida para ti. Así es. No podemos hacer que algo es mejor que lo que Dios tiene. ¿Sí? Hay un versículo en la vida, hay un versículo en la Biblia que a mí me llamó mucho y lo tatué en mi corazón. Y no es un versículo de mucha bendición para mí. Y está en el libro de Hechos, capítulo 9, cuando el Señor llama al apóstol Pablo y cuando el Señor se le aparece a Ananías y le dice, mira, viene Saulo. Necesito que tú le digas a Ananías lo que él sufrirá a causa de mi nombre, quebrantamiento. No le dijo al apóstol Pablo, no le dijo a Ananías, dile a Pablo que lo voy a poner en un lugar alto. Va a ser un hombre con mucho poder y autoridad. No le dijo que va a ser un hombre con mucha unción. No le dijo que va a ser un hombre que va a traer mucha... No, le dijo, dile que va a sufrir por mi causa mucho. Así es. Y lo que el Señor nos promete es esto. Perdóname que yo te fracture tu ideología de ser cristiano, pero hay un sufrimiento. ¿Por qué? Porque no podemos vivir como todo el mundo vive. Así es. Aquí en el Salmo 66, 8, dice, bendecid pueblos a nuestro Dios y hacer oír la voz de su alabanza. Dice el 9, es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. 10, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Dice el 11, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Dice el 12, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste en abundancia. Somos procesados, ¿verdad? Aquí el salmista decía,
¿verdad? Bendecid el nombre de Dios, bendecid, cantarle alabanzas, dice, porque Él permitió, ¿verdad?, que los hombres, ¿verdad?, nos pisotearan. Él permitió que pasáramos por el fuego, permitió que pasáramos, ¿verdad?, por el agua, permitió que fuéramos pasados por un proceso, por una tribulación, pero, dice, termina el 12 diciendo, pasamos por fuego y por agua y nos sacaste en abundancia. Cuando nosotros entendemos y comprendemos que realmente, ¿verdad?, Dios está con nosotros, su palabra dice, ¿verdad?, he aquí yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y también dice la palabra de Dios, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, cuando nosotros entendemos que en medio del proceso, en medio del quebrantamiento, Dios continúa estando con nosotros, lo que tú y yo hacemos es decirle, papito, gracias. Si esto viene de parte tuya, Señor, yo lo acepto y muéstrame que tengo que aprender, ¿sí? Y si no viene de parte tuya, pues yo sé que tú tienes el control. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces en medio del quebranto, lo que hacemos, ¿verdad?, muchas veces en lugar de reconocer, o en lugar, si algo viene de parte de Dios, su palabra dice, ¿verdad?, que a los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Cuando dice todas, son todas, aún los procesos, aún las tribulaciones, aún las cosas, ¿verdad?, que nos lastiman, que nos duelen. Y ¿verdad?, sabemos que se cumple su palabra y sabemos que en medio del proceso Él pelea nuestra batalla y que finalmente si nosotros, la actitud es correcta y nuestro corazón está, ¿verdad?, unido al corazón de papá, sabemos que Él nos va a sacar en abundancia. Sabemos que después de este proceso, después de esta prueba, de este quebranto, viene algo nuevo, viene algo hermoso, viene algo glorioso. Qué difícil es pasar un proceso, qué tremendo es cuando somos golpeados con la enfermedad de un hijo, qué difícil es cuando somos golpeados, ¿verdad?, porque perdemos un ser querido, qué difícil es cuando viene, ¿verdad?, quizás aquellos que han experimentado el divorcio, qué difícil es procesos, hablando de quebrantos, hablando de cosas que lastiman quizás para el que está muy acostumbrado a tener una muy buena economía, el perder su trabajo, ¿verdad? Y no entender que en medio de ese proceso está Dios queriendo enseñarnos a depender de Él, ¿verdad? Mostrándonos que todo y todos estamos en sus manos y poder nosotros en medio del proceso, aunque es difícil y aunque es duro y tal vez, como dicen, se vale llorar, claro que se vale llorar. Se vale decirle, papá, ya no aguanto, papito, me duele mi corazón, padre, ya no soporto, ayúdame, dame fortaleza. Se vale decir al Señor, papito precioso, ayúdame, sé mi fortaleza, sé mi roca, sé mi pronto auxilio. Lo que no se vale es pelearse con Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque en medio de ese quebranto, en medio de ese proceso, papá está de verdad, y así lo creo fielmente, que Él siempre está esperando, ¿verdad?, lo mejor para todos. Y muchas veces aún incluso la muerte, ¿verdad?, pudiera ser lo mejor. Porque, ¿por qué te digo esto? Quizás tú has perdido algún ser querido y de repente tú puedes decir, en medio de este quebranto, ¿dónde está la abundancia? ¿Dónde está la victoria? Pero quiero decirte que todos vamos a partir un día. Pero para los hijos de Dios, ¿verdad?, como decía Pablo, ¿verdad?, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque el regalo de papá es vida eterna después de esta vida. Así que nuestra preocupación sea que todas las personas que amamos conozcan a Cristo. Que todas las personas que nosotros amamos, ¿verdad?, nosotros podamos presentarle a Cristo para que el día que ellos partan o que nosotros partamos, sepamos, ¿verdad?, que el regalo de papá, que es vida eterna, está con nosotros. Aún en la muerte hay victoria, ¿sí? Ahora, fíjate, sí. Es importante lo que comentas, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Porque ahí se muestra un corazón humilde o se muestra un corazón altivo. O sea, en el reconocer, ¿no? En el reconocer, cuando nosotros reclamamos, estamos mostrando un corazón altivo, o cuando nosotros esquivamos la responsabilidad. Y yo encuentro en la Biblia diferencia en estas partes, en la vida de Saúl y en la vida de David. Los dos cometieron errores, pero Saúl culpó. David se humilló y pidió perdón, y dice que el corazón de David agradó a Dios de una forma tremenda, ¿no? Y conocemos esa historia, pero dice el Salmo número 51, versículo 17, que al corazón contrito y humillado, oh Dios, nunca Él lo despreciará, ¿sí? Al corazón contrito y humillado, Dios no lo desecha. Así es. David se humilló, Saúl culpó al pueblo. Si recuerdas el pasaje cuando Samuel le dice, ¿qué hiciste, Saúl? Se te dio una instrucción. Es que tu pueblo quiso lo más gordo,
Él culpó cuando él tomó una decisión. Si él se hubiese humillado, algo diferente hubiese sucedido en la historia. Ahora, quiero decirte que el quebrantamiento no solamente nos trae la parte de sufrimiento, porque sí, sufrimos al ser confrontados, sufrimos al ser despojados de algo, pero lo importante del quebrantamiento es que trae bendición. El quebrantamiento, su propósito original es traernos bendición. En el libro de Mateo, en el capítulo 5, versículo 3, Jesús habla algo muy importante, ¿sí? Dice Jesús: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece, ¿sí? Es decir, los quebrantados, aquellos que reconocen que están derrotados, que están en pobreza espiritual. La palabra de Dios nos enseña que el quebrantamiento trae una serie de bendiciones. Así es. En primer lugar, Dios se acerca al quebrantado. Dice la palabra en el Salmo 51, lo acabamos de leer, que Él no desecha un corazón contrito y humillado. Esto es quebrantamiento, ¿sí? Dios se acerca a este corazón. Él levanta a los que con humildad reconocen lo que son, no al soberbio lo desecha. Así es. ¿Sí? Dios levanta a aquel que es humilde, ¿sí? Dios levanta a aquel que reconoce. Entonces es importante que tú y yo reconozcamos, porque Dios nos levantará. Pero si tú piensas que no has cometido mal, pues ya la soberbia está aflorando en tu vida y nunca el Señor podrá levantarte del lugar donde estás. El segundo punto, o en segundo lugar, el Señor libera una vida a través de nuestro quebrantamiento. ¿Por qué? Porque el quebrantamiento nos trae a la libertad. El quebrantamiento rompe las cadenas de opresión, rompe las cadenas que nos atan al pecado. El reconocer, el confesar con nuestra boca nos trae esta automática vida en Cristo Jesús. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Y eso es una bendición, ¿sí? Así es. Es una bendición enorme. La verdad que es algo importante. Jesús dijo en la víspera de la crucifixión: este es mi cuerpo que será entregado por vosotros, ¿sí? Ese quebrantamiento de Cristo nos estaba comprando el pasaje a una vida eterna. ¿Qué hubiese sido de nosotros sin ese sacrificio? Pero tenemos que pasar el proceso de quebrantamiento. Así es. Y la bendición es que vamos a gozar de una vida eterna al lado del Señor. La muerte en la cruz libera la vida eterna para ti y para mí. Cuando estamos dispuestos a ser quebrantados, escuche bien, amado, cuando estamos dispuestos a ser quebrantados, la vida que nosotros tenemos comienza a abundar en el Señor, ¿sí? Permitiendo que fluya el Espíritu Santo a través de nuestras vidas, trayéndonos a una verdad. ¿A cuál verdad? A la verdad del Señor. Así es. Y la otra bendición que el quebranto nos enseña es que tenemos que aprender a depender de Dios. Y cuando tú te haces dependiente de Dios, estás del otro lado. Tienes la victoria asegurada. Porque ni la moneda más cara de esta tierra es comparada con la gloria del Señor en la vida del hombre. La mejor riqueza que tú y yo podemos tener es su presencia. Lo que tú puedes tener en tu hogar con más valor se llama la presencia de Dios en la vida de tus hijos, en la vida de tu matrimonio, en la vida de tu esposa, en la vida de tu esposo. No hay nada con más valor. Yo puedo sacar muchas cosas que recuerdo que puedo llamar bendición. Hace unos años atrás, 3 años atrás estábamos batallando con la pandemia. La verdad que doy gracias a Dios porque la familia está completa. Fuimos más que bendecidos. Nuestros hijos están sanos. O sea, ese es la mayor prosperidad que yo puedo ver de parte de Dios.
una salud completa, pero pasamos procesos de quebrantamiento, pasamos procesos de aflicciones, caminamos en medio de un desierto. Si tu vida está llena de esto, hermano, no es el momento de tirar la toalla, es el momento de aferrarte a ella y continuar, porque la salida está próxima. Dice el Señor que el que soporte hasta el final, ese será salvo. Solo aguanta breve tiempo más. O sea, no tires el quebrantamiento por un lado. No eches en saco roto todo lo que has logrado. Dios no puede hacer todo, pero hay cosas que Él, yo creo, no está dispuesto a hacer. Y que permite para probar nuestros corazones sobre todo, ¿no? Porque el primer mandamiento es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y algo que nos quiebra es algo que nos duele, y algo que nos duele es porque perdemos o sentimos perder lo que más amamos. Entonces, en medio del quebranto, podemos ver realmente dónde está nuestro corazón y dónde está nuestro tesoro. Y cuando nosotros ponemos todo en manos de Dios, ¿verdad? Todo en manos de Dios. Nosotros pasamos un proceso con nuestro hijo en el mes de noviembre, en el cual tuvimos ahora sí que estuvimos en el hospital con nuestro hijo prácticamente desahuciado. Y en ese momento mi oración fue: Señor, si esta enfermedad viene de parte tuya y tú te quieres llevar a mi hijo, yo te lo entrego. Si no viene de parte tuya, Señor, yo sé que tú tienes el control. Te entrego a mi hijo. Fue un proceso muy difícil, bastante difícil, pero en ese momento recordé cuando Dios le pidió a Abraham a su hijo, el primogénito, ¿sí? Isaac. Y mi hijo, el primogénito, ¿verdad? El Señor me lo estaba pidiendo en ese momento, no para quitármelo, sino para que poder ver en mi corazón que era lo realmente más valioso, ¿no? Reconocer que el que me lo dio es el dueño de él. Y muchas veces las cosas que nosotros estamos a punto de perder, llámese economía, cuando nosotros las ponemos en manos de Dios, reconociendo que todo lo que tenemos y todo lo que somos le pertenece a Dios. A veces solamente necesitamos reconocer eso, pero de corazón, no decirlo de boca, ¿no? Porque Dios no ve lo que ve el hombre ni escucha tus palabras, Él ve tu corazón. Si realmente en tu corazón está el decirle: papá, ok, si tú tomaste esto, yo te lo entrego, haz tu voluntad y no la mía, como dijo Jesús en el Getsemaní, ¿verdad? Si es preciso pasar de mí esta copa amarga, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese momento, ¿verdad? Dios está tomando en nosotros un corazón aprobado. Entonces, en medio del proceso es precisamente para ver y medir qué hay en nuestro corazón, qué es lo más importante. ¿De qué dependemos? ¿De qué dependes? ¿Qué es lo que te hace sentirte seguro? ¿Qué es lo que te hace sentirte feliz? ¿Qué es lo que te da gozo? Cuando la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que el gozo del Señor es mi fortaleza. Tenemos que aprender a deleitarnos en Él y a decirle: papito, gracias por todo lo que me has dado, gracias por todo lo que tengo, todo te pertenece a ti, papá. Y entender que si nosotros realmente nos dejamos formar por Dios, y dice la palabra de Dios: me amas, obedece mis mandamientos, ¿sí? Cuando nosotros obedecemos los mandamientos de Dios y mostramos ese amor hacia Dios, ¿verdad?, entonces no tenemos que tener miedo ni temor, porque sabemos que nuestro amado está con nosotros, sabemos que la palabra se cumple en nuestras vidas, sabemos que estamos en las mejores manos, que son en las manos de papá, y que Él tiene el control de nosotros, que aunque para nosotros lo que en ese momento estemos perdiendo sea muy valioso, Dios tiene el control y que Él nos dará las fuerzas para soportar, ¿verdad? Dice que Él no nos va a dar nada que no podamos soportar, no nos va a dar nada que no podamos soportar. Entonces debemos de ponernos en manos de Dios, debemos de dejarnos moldear por Él. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que su perfecto amor echa fuera todo temor. Todo temor. Quiero comentarte algo, ¿no? O sea, el quebrantamiento no es el final de un camino. Así es. Es el comienzo de una vida nueva en el Señor. Quizás tú estás pasando algún proceso no igual al que nosotros vivimos. Quizás tú estás pasando un proceso, miras a tus hijos perdidos en el alcohol, en la droga. Y eso es doloroso. Para un padre y para una madre es doloroso mirar a sus hijos destruirse a través de
de todo lo que el mundo hoy está ofreciendo a través de la mentira principalmente, ¿verdad? Dice la Escritura que Satanás es el que gobierna este mundo. ¿Qué puedes esperar? Entonces, hay un comienzo, ¿sabes? Digo, el quebranto es el comienzo de algo. ¿Y cómo tenemos que iniciarlo? Reconociendo, humillándonos. O sea, es la forma de iniciar. Segunda de Crónicas 7:14. ¿Qué dice la palabra? Es un versículo trillado, un versículo muy conocido, que lo puedo decir, pero mejor lo leo. ¿Sí? Segunda de Crónicas 7:14 dice: si mi pueblo. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Fíjense bien. Si se humillare mi pueblo, bajo el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, yo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El comienzo es humillarse, es parte del quebrantamiento. Si nosotros queremos ver un milagro realizado en nuestra vida, necesario es el quebrantamiento. Yo fui quebrado al ver a mi hijo ahí. Mis lágrimas corrieron y lo único que le dije a papá es gracias. No lo entiendo, pero gracias, Señor, porque yo sé que tu perfecta voluntad se va a cumplir. Yo no sabía cuál era el final del asunto, pero el reconocer que Dios es poderoso, es soberano, trae mucha bendición. Ahora, hay una salida para lo que tú estás viviendo y es reconocer. Humíllate, abandona las cosas que has hecho y comienza a creer en el Señor, comienza a moverte en Él. No quieras tú restaurar la vida de tus hijos sin primero restaurar la tuya, porque ese es un error que cometemos. Queremos ayudar al vecino, pero yo estoy mal. Necesito primero ayudar mi vida, que entrar en el proceso para luego poder tirar la mano y alcanzar a alguien más. Si el pueblo de Comalcalco fuera entrar en este proceso de quebrantamiento, algo diferente fuera para la ciudad. Miremos cómo está nuestro pueblo, miremos cómo está nuestra ciudad, veamos lo que está sucediendo con la juventud, miren lo que está pasando, todo lo que está sucediendo. Necesitamos ser metidos al proceso, ser quebrantados, reconocer que hemos pecado, reconocer que estamos haciendo las cosas que a Dios no le agrada, reconocer que en nosotros hay idolatría y avaricia. El amor al dinero, dice la Biblia, que es igual que la idolatría. Iglesias llenas de amor al dinero es idolatría. Tú llegas a la iglesia buscando que tus finanzas mejoren, buscando una prosperidad que realmente el Señor nunca ha hablado nada de eso. La Biblia dice que vas a ser próspero. Dios va a prosperarte, pero la prosperidad que Dios te ofrece no es como la que el mundo da. Es una prosperidad muy diferente. Y Dios no está peleado en que tú puedas tener finanzas sanas, finanzas buenas. Pero tenemos que entender correctamente lo que está sucediendo. Mira cómo está la ciudad. Tenemos que humillarnos. Y me atrevo a lanzar un llamado a todo el mundo para humillarte. Levanta altares en tu casa de oración y humíllate con tu familia. Ora uno por otros. Ora por tus hijos, ora por tus vecinos. Es importante que seamos quebrantados, que seamos metidos a este proceso, que reconozcamos que Comalcalco necesita a Cristo Jesús. Reconozcamos que Comalcalco necesita ser quebrantado, metido en un proceso para que venga la salvación, venga un avivamiento. Así es. Muchos esperan un avivamiento con un mover en milagros, sanidades, que todos los días hay milagros y todos los días hay sanidades y todos los días hay prodigios, ¿verdad? Porque Dios es bueno, papá Dios es bueno. Pero el verdadero avivamiento es cuando todos realmente aceptemos a Cristo como nuestro Salvador y busquemos la salvación, porque la palabra de Dios dice, ¿verdad? Muchas canciones cantamos, muchas veces decimos, ay,
papá, ¿cuándo vas a venir, verdad? Ya quiero que Cristo venga, Cristo viene pronto. Pero la palabra de Dios dice que no es que tengamos por tardada su venida, sino es que Él no quiere que ninguno se pierda. Y un avivamiento para Dios sería que todos, ¿verdad?, vengamos al arrepentimiento y podamos aceptar a Cristo realmente como nuestro Salvador, no un Dios que sana, no un Dios que da dinero, no un Dios que da caprichos, porque yo siempre he dicho que Dios es tan muy tan maravilloso que aún lo que no necesitamos nos lo da por amor, por gracia y por misericordia. Dice que Él sabe de qué tenemos necesidad sin abrir nuestra boca y Él nos bendice sin que se lo pidamos, pero lo que Él realmente anhela es que nosotros anhelemos la salvación. Anhelamos muchas cosas vanas, cosas que no nos han funcionado. Tal vez hemos tenido el dinero, pero nuestra familia se está perdiendo. Pero si Cristo viene, mi casa se queda. Entonces hemos puesto en nuestro corazón, o el tesoro, ¿verdad?, más valioso para nosotros no ha sido lo que realmente importa, ¿verdad? Yo no sé si tú te imaginas esa venida de Cristo, tú que me escuchas si eres cristiano, ¿verdad? ¿Te has imaginado esa gloriosa venida de Dios? ¿Y te has imaginado cómo va a estar tu familia en ese momento? ¿Se va tu familia o se queda? ¿Te vas o te quedas? Porque el hecho de estar en una iglesia no significa que realmente somos salvos. Entonces, el verdadero avivamiento es tener la certeza que tú y tu casa son salvos. El avivamiento que trajo Pablo, ¿verdad? Aún en medio de la cárcel, dice que cuando él oraba y se rompieron las rejas, dice que un hombre se convirtió. ¿Por qué? Por el testimonio de que él no huyó. Él no huyó y él no buscó, ¿verdad?, su salvación, su bendición, sino él buscó lo recto y se quedó ahí en la cárcel y no se movió. Y entonces aquel soldado dijo, ¿verdad?, quiero conocer a ese Dios del que tú hablas. Y entonces, ¿qué fue la palabra que se dijo? Serán salvos tú y tu casa. Ese fue el avivamiento. El tiempo se nos va terminando y yo quiero terminar el programa con esto. El quebrantamiento, o el asunto del quebrantamiento, es ceder el control de nuestra vida a Dios. En esto quiero reducir todo. Así es. El objetivo del quebrantamiento es que Dios tenga el control de tu vida. El corazón que se ha vaciado a sí mismo está listo y preparado para ser llenado de la presencia de Dios. No hay otra forma, no hay otro modo, no hay otro proceso. Ese corazón que ha sido quebrantado está preparado para experimentar lo que Dios tiene. ¿Sí? Quisiéramos seguir, pero el tiempo ha llegado a su final. Pero todo este mes vamos a estar hablando sobre esto. Te agradecemos por permitirnos haber llegado a tus hogares. Damos la gracia a Dios por permitirnos aún estar aquí en el 89.7, perdón. Y Dios es bueno, ¿sí? Vamos a estar orando por tus necesidades. Haznoslas saber ahí a través de la página de Facebook, o puedes hablar al número de la radio, y yo confío en que la radio nos va a pasar todas las necesidades. Y te pido en el nombre de Jesús que levantes altar en tu casa de adoración a Dios. Quebranta, humíllate y pide por la ciudad de Comalcalco, que mucho necesita. Así es. Unámonos en esto. También queremos invitarles a nuestro campamento juvenil, que ya está muy próximo. Este 25, 26 y 27 de julio tenemos nuestro campamento Enciéndete. Un campamento en el cual, ¿verdad?, ha habido mucho fruto y hemos visto muchos jóvenes restaurados, muchos jóvenes, ¿verdad?, que se han activado a servirle a Dios con pasión, y eso nos motiva a nosotros a continuar, ¿verdad?, cada año haciendo este campamento juvenil Enciéndete. Si quieres ser parte de esta bendición, si conoces a un joven o eres un joven que quieres, ¿verdad?, invertir bien tu tiempo, yo creo que este es el momento. 25, 26 y 27 de julio te esperamos en el campamento Enciéndete. Para más información, ¿verdad?, puedes preguntarnos a través de la página de la radio o nuestra página Casa de Restauración Iglesia, y ahí podemos darte información. Fue un placer estar con ustedes. Que Dios los bendiga grandemente. Que Dios los bendiga mucho. Amigos oyentes, muchas gracias por su fina sintonía al programa de este día. Les recordamos escucharnos el próximo sábado en punto de las 8 de la noche.
Usted escuchó Tiempo de Restauración, un ministerio de la Iglesia Casa de Restauración, una nueva generación. Plataforma Apostólica de México. Que el Señor le bendiga ricamente.